todo sobre los hidratos de carbono, que son tipos, mitos. Hola, bienvenida, soy Jesús, nutricionista dietista, y hoy vamos a hablar sobre este macronutriente que es tan importante como los hidratos de carbono en nuestra dieta. Los hidratos de carbono, comúnmente llamados como carbohidratos o glúcidos, son uno de los tres macronutrientes que forman parte de nuestra alimentación, con las proteínas y la grasa. ¿Qué tipo de hidratos de carbono hay? Bien, pues dentro de los tipos de hidratos de carbono podemos encontrar los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos. Dentro de los hidratos de carbono simples podemos encontrar los que solo tienen una molécula o que tienen dos moléculas. Los que tienen una molécula son la glucosa, la galactosa y la fructosa, y dentro de la glucosa y la fructosa encontramos, si juntamos así, encontramos la sacarosa, y de aquí encontramos la lactosa. Estos serían los hidratos de carbono simples, más conocidos. ¿Y dónde podemos encontrar principalmente estos hidratos de carbono? Pues podemos encontrar en la fruta, en los refrescos, lo encontramos en la leche, la lactosa, por ejemplo, lo encontramos en la leche. La sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar blanco que conocemos todo el mundo, ¿vale? Y estos hidratos de carbono son muy importantes porque tu cuerpo en el intestino delgado solo va a absorber estas moléculas de manera individual. Todo lo que llega a tu cuerpo de forma de hidrato de carbono, al final tu cuerpo solo puede absorber glucosa, galactosa o fructosa. Y luego, por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que están formados por grandes uniones de moléculas simples. Como por ejemplo, en este caso, si fuesen muchas moléculas de glucosa, es el almidón, que muchas veces lo conocemos. Dentro de los hidratos de carbono complejos, tenemos también la fibra. Los hidratos de carbono complejos los encontramos principalmente en los cereales enteros, en las legumbres, ¿vale? Y también es muy importante que los hidratos de carbono complejos también los encontramos en la fruta y en las verduras. Recuerdo que en la fruta también encontramos gran parte de fructosa y gran parte de glucosa. Entonces, aquí está la gran importancia de tomarse la fruta entera, porque cuando tú te tomas la fruta entera, te estás tomando tanto el azúcar que lleva la fruta como la fibra en forma en forma de hidratos de carbono complejos. Y eso lo que va a hacer es que la digestión sea mucho más lenta. Cuando tú te estás tomando un zumo de fruta, lo que estás tomando solo son estos hidratos de carbono simples que van a hacer que la digestión sea mucho más rápida, con lo cual entre mucha más glucosa dentro de tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, dentro de los hidratos de carbono complejos, pues tendríamos los cereales, tenemos las legumbres y tenemos las frutas y verduras. ¿Cómo se digieren los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono empiezan su digestión en la boca. Por eso es muy importante una buena masticación para que se forme ese bolo alimenticio. Aquí aproximadamente se digieren un 5% de los hidratos de carbono a través de la amilasa salivar. Luego, este bolo alimenticio pasa al estómago, donde se digieren aproximadamente un 40% de los hidratos de carbono a través de las amilasas pancreáticas. Aquí solo se digiere un 40% porque cuando llegue el alimento al estómago, el pH se va a reducir para que se puedan empezar a digerir las proteínas. Y cuando es un pH ácido, la amilasa pancreática, que es la que digiere los hidratos de carbono, pierde un poco su efecto. Y por último, donde se digieren los hidratos de carbono, son en el intestino delgado, donde aquí van a empezarse a absorber, como he dicho anteriormente, de todos los hidratos de carbono que nos lleguen, se va a absorber solo en forma de glucosa, galactosa y fructosa. Todo va a llegar de esta forma. Y luego, estos tres van a llegar al hígado, donde todos se van a transformar en glucosa. Y ya una vez que esté transformada en glucosa, tu hígado va a decidir si esa glucosa la manda a la sangre, esa glucosa la almacena en forma de glucógeno hepático, o esa glucosa la almacena en forma de grasa en
en el hígado, ¿vale? ¿Para qué sirven los hidratos de carbono? Pues principalmente su función más importante es la función energética, pero además tiene muchas funciones que son muy importantes, como por ejemplo también es de almacén de energía, donde va a almacenar en forma de glucógeno hepático o glucógeno muscular, que por ejemplo, si nosotros hacemos un entrenamiento en ayunas, como nosotros tenemos nuestros músculos cargados normalmente de glucógeno muscular, podemos hacer un entrenamiento sin ninguna comida previa, puesto que nuestro glucógeno muscular está intacto, ¿vale? Otra función también que tiene es estructural y luego tenemos función de regulación metabólica gracias a la actividad. ¿Cuánto hidrato de carbono necesito? Pues esto es un poco general y depende mucho de nuestro estilo de vida y de nuestra actividad física, porque recordemos que los hidratos de carbono, su función principal es la función energética. Entonces, más o menos para que te hagas una idea, si estás en mantenimiento y eres una persona sedentaria, es decir, que das menos de 8 de 1000 pasos al día, aunque entrenes, ¿vale? Es decir, estás todo el día sentado, pero luego entrenas una hora, o ni siquiera entrenas, lo ideal sería en torno a 2 gramos por kilogramo de peso, ¿vale? Si estamos buscando una pérdida de peso, lo ideal sería que fuese entre 1 y 2 gramos por kilogramo de peso. Y si eres una persona que busca mantenimiento, pero eres una persona activa, es decir, da más de 10.000 pasos por día, 10, 12.000 pasos, y además hace entrenamiento con relativa frecuencia, 3-4 veces por semana, iríamos desde 3 hasta 6 gramos por kilogramo de peso. O sea, como te digo, esto de aquí es muy subjetivo porque va a depender mucho de toda tu actividad física, ¿vale? Pero aquí es para que tengáis una idea. Algunos mitos muy comunes sobre el hidrato de carbono es si, por ejemplo, son necesarios. Los hidratos de carbono sí son necesarios y fíjate cuál es su importancia, que tu cuerpo, si no le da hidrato de carbono, va a utilizar proteínas o ácidos grasos para fabricar su propia glucosa, su propio hidrato de carbono intrínseco, lo cual sí que son muy necesarios. Otro mito muy común es si los hidratos de carbono nos van a hacer engordar. Como he dicho anteriormente, dependiendo de cuánto necesitemos, si tomamos más de los hidratos de carbono que nosotros necesitamos y que vamos a gastar, nuestro cuerpo lo va a almacenar en forma de grasa. Con lo cual, no es el hidrato de carbono en sí lo que te engorda, sino la cantidad y la calidad de esos hidratos de carbono. Que va uniendo a la siguiente pregunta de si todos los hidratos de carbono son iguales. No. Los hidratos de carbono que más se relacionan con enfermedades cardiovasculares y con exceso de peso son los hidratos de carbono simples que no van intrínsecos dentro del alimento. Es decir, los hidratos de carbono que están libres, como por ejemplo los zumos o la miel, y los hidratos de carbono que están añadidos a los alimentos, como por ejemplo los refrescos o en la bollería industrial. Como consejos generales, tenemos que intentar que nuestra fuente principal de hidrato de carbono sea en forma de hidratos de carbono complejo, ¿vale? Incluyendo frutas y verduras. Quiero recordar que esto nos va a aportar principalmente fibra, aparte de algunos hidratos de carbono en forma simple de manera intrínseca y además muchas vitaminas y minerales. Algo muy importante para una buena fuente de hidrato de carbono serían incorporar las legumbres, porque tienen una mezcla de hidratos de carbono, proteínas y un poco de grasa que nos van a aportar mucha más saciedad y una energía de manera mucho más estable a lo largo del día. Importante es limitar los hidratos de carbono simples en forma libre y añadidos. Como decía, en los zumos, en los refrescos, en la bollería, esto intentar limitarlo todo lo posible. Es muy importante también controlar la cantidad para que así nuestro cuerpo no tenga exceso de hidratos de carbono y los acumule en forma de grasa. Algunas preguntas muy comunes acerca del hidrato de carbono
es si, por ejemplo, es bueno o malo consumirlos antes de dormir. Como su función principal es energética, mucha gente piensa que si yo me voy a dormir no necesito energía, por lo tanto no tengo por qué tomar hidratos de carbono. Y esto es realmente un mito, porque gran parte de la energía que tú vas a gastar durante el día es solo por el metabolismo basal, es decir, por las funciones normales que va a hacer tu cuerpo para mantenerse vivo, como tu corazón bombeando, yo ahora mismo que me estoy moviendo, tus pulmones respirando, tus brazos pensando, todas esas acciones eh, intrínsecas que lleva tu cuerpo también requieren energía. Y cuando tú estás durmiendo, tu corazón no para de bombear, ni tú paras de respirar. Con lo cual, también es necesario meter hidratos de carbono por la noche. Con lo cual, lo importante realmente es el balance calórico que hagas a lo largo del día. Hay gente a la que le apetece más meter hidratos de carbono por la noche porque le gusta mucho el hidrato de carbono. Incluso se ha visto estudios donde puede favorecer esa entrada de primera del sueño por liberación de triptófano que hay gracias a esa gran ingesta de hidratos de carbono. Y hay otras personas que prefieren meter el hidrato de carbono a mediodía. Lo interesante es que si hacemos ejercicio, metamos los hidratos de carbono en torno a ese ejercicio, un poco antes y un poco después, para aprovechar toda esa energía para el ejercicio. Hilando con esta pregunta anterior, ¿qué hidratos de carbono son los mejores para la energía durante el ejercicio? Pues 2 o 3 horas antes del ejercicio nos interesa meter hidratos de carbono complejos para que la digestión sea lenta y nos dé una energía de forma duradera de cara al ejercicio. Si vamos a tomar hidrato de carbono 1 hora o media hora antes del ejercicio, lo que nos interesa son hidratos de carbono simples para que tu cuerpo lo digiera rápido y le ponga muy rápido de esa energía. Durante el entrenamiento, si la prueba va a ser mayor de 90 minutos, sí es interesante meter hidratos de carbono simples para que nos vayan dando energía durante esa prueba de entrenamiento. Y posteriormente a la prueba de entrenamiento, puede ser muy interesante también meter hidratos de carbono simples en torno a 1 gramo por kilo de peso para que tu cuerpo recupere todo ese hidrato de carbono que ha perdido durante el entrenamiento de manera rápida. Gracias por ver este vídeo y si te ha gustado espero que le des un like y te suscribas y que me dejes en comentarios qué tipo de información quieres que suba.